tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a una emisión más de su programa Laboral en Serio. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver en todo el ámbito empresarial y me refiero a esos pagos o remuneraciones que se les hacen a los socios, pero que en esta ocasión lo vamos a ver desde el punto de vista de esos conceptos que se asimilan a sueldos y salarios. Y para ello contamos con un gran amigo y especialista, el licenciado Miguel Ángel Martínez Uc, el cual nos va a acompañar para pues platicar de este tema. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Telforo? ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde tengan todos ustedes, un gusto saludarles. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, junto con sus familias, y agradezco mucho la invitación a este programa. Y pues es un tema un tanto, como bien dijiste, muy importante, muy escabroso, porque ha traído muchas situaciones difíciles para las empresas, el tema de cómo remunerar a través de estos famosos asimilados, ¿no?, a los accionistas. Pero bueno, aquí estaremos también atentos a alguna pregunta que ustedes tengan. Sí, bueno, pues amigos, también dejamos por ahí abierto este espacio para que nos puedan hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes y ya aquí nos las pasan y las leemos, como ya saben la dinámica. Y pues vamos a empezar sin más preámbulo, amigo. Pues sí, tenemos esa palabra que se llama socio y dejar en claro que es un socio y que es un accionista, ¿no? Tendríamos que empezar por ahí, porque si vamos a hablar de remuneración a socios, entiéndase que a lo mejor accionistas son aquellos inversionistas que no están aportando servicios, no están haciendo nada, simplemente son inversionistas, ¿no? Claro. Pero los socios hacen un trabajo diferente quizá de los accionistas. Fíjate que esta cuestión de clasificar al socio del accionista también tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que estés utilizando. Así es. Porque, por ejemplo, si tú hablas de lo que es una sociedad, por ejemplo, en nombre colectivo, habla del socio industrial y habla del socio capitalista. Nunca menciona al accionista, ¿no? De repente tenemos la más común, que es la SA, que te menciona también que es el accionista, o te menciona al socio también capitalista. Tenemos, por ejemplo, la sociedad cooperativa, que te habla te puede hablar también del miembro de la cooperativa, o te puede hablar del socio cooperativista, ¿sí? Pero no del accionista. ¿Por qué? Porque una cooperativa no emite acciones. Entonces, tenemos que tener cuidado qué tipo de figura jurídica, qué tipo de sociedad mercantil o qué tipo de persona moral tenemos enfrente. Por ejemplo, una sociedad civil, el mismo Código Civil se refiere al socio, habla del socio, ¿me explico? Entonces, como que cada quien le da su matiz. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la trazabilidad, hoy tan mencionado para efectos del compliance, ¿no? La trazabilidad. Y el Código Civil, el Código de Comercio, ¿qué dice en materia de trazabilidad, de contabilidad? Seguir la huella. Así lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. El artículo 33 dice, permitirá, hazle como quieras, tu contabilidad, pero permitirá seguir la huella. Y ahora se les conoce eso como trazabilidad. Así es. Entonces, tiene mucho que ver el tipo de sociedad que estemos utilizando, qué nomenclatura la ley le está dando, ¿no? Así es. Entonces, hay que poner mucho cuidado, el socio, el accionista, bueno, también no confundirlo con el ámbito coloquial del medio cuando hablamos. Es que los socios, y entonces ya no hablamos ni del accionista, ¿sí? Entonces, los accionistas, bueno, los accionistas. Es que los miembros de la sociedad. Entonces, podemos usarlo indistintamente, pero cuidado, estamos hablando del punto de vista coloquial. Así Del es. punto de vista legal, pues tenemos que ver cómo le llama la ley, ¿no? Es como a veces yo digo, estás en la oficina, ¿quién eres? El conta, ¿no? Así es. El conta. Estás en la clase, ¿quién eres? El maestro, ¿no? Estás en la casa, ¿quién eres? Nada. Si estás en la cantina, ¿y quién eres? A veces hasta no eres nada, ¿no? Así Entonces, es. hay que ver cómo lo ubicamos. El tema es que es un personaje total y plenamente identificable. Ese es el tema que es importante tenerlo. Si lo identificamos, ¿quiénes son? Es aquel que al final del día está en un documento corporativo, en un acta corporativa o societaria, como quieran llamarle. Igual ahí también tenemos este tema, ¿no? Corporativo o societario. Entonces, en un acta en la cual, ya sea en la constitutiva, él participó, o en alguna posterior se unió a la sociedad que haya sido, ¿no? Bueno, ese sería... Pero aparte sería importante aclarar que sea un socio real,
porque ¿cuántas empresas no están constituidas con socios que son prestanombres? Exactamente. Entonces, ¿cómo vas a remunerar a un socio mediante este esquema de conceptos asimilados cuando no está haciendo esas funciones que le den materialidad, que le den razón de negocios? Pues ya ves ahorita lo del el tema en la reforma fiscal, ¿no? Que se está metiendo, ¿no? Del tercero beneficiario. Exacto. Todo ese tipo de cosas. O el beneficiario. Bueno, sí, ya existía desde antes como el beneficiario final. Así ¿Quién es. es el que de verdad? Y esto tiene muchísimos años más todavía, cuando se hacían las cortinas de humo, Sí. cuando el accionista, bueno, el empresario de verdad, pues no quería aparecer en la foto. Entonces, colocaba gente intermedia, usando prestanombres, igual también conocidos como los testaferros, Sí. y así es como hacían los negocios, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante aclarar que vamos a hablar de aquellos socios reales Claro. en donde hacen funciones, ¿no? Porque la misma, digamos, jurídicamente la misma acta te delega ahí facultades, atribuciones, funciones que se van. Ahí tienes que estipular los emolumentos incluso, ¿no? Claro. Incluso, fíjate, perdón que te... pero hay una cosa bien importante para distinguir un socio. Olvídate el acta. Desde que platicas con él. La actitud de un socio, de un empresario, es la actitud de un empresario. Sea de una empresa grandota o chiquitita como sea, ¿no? Sí, y sí. cuando no lo es, tiene una actitud diferente, ¿no? Ok. Ese es un hecho. Porque Sí, de sí, repente, en la vida profesional nos hemos topado con todo, y de repente dicen, oiga, ¿y quién es el socio? Él. Y dices, no me insultes, ¿no? O sea, por favor. Él está en el papel, nada más. Sí. Él ni dirige. Está en el papel y firma lo que le piden y lo que le dicen. ¿Sí? Claro. Y a lo mejor esa persona lo hace de buena voluntad, porque no podemos hablar que ese sea necesariamente un pillo, no, de buena voluntad, por un afecto, por una gratitud que tiene para un empresario que le dio trabajo, o a su familia, o que siente que le tiene confianza, ¿no? Sí, sí, Aunque sí. yo siempre he dicho, cuando un empresario te diga, tú eres como de la familia, ponte a pensarle, cuidado, aléjate, porque ese quiere que hagas algo, ¿no? Ok. Sí, bueno, yo le quiero dar un poquito más de peso a las actas Claro, constitutivas, porque pues de ahí emana todo lo que es la sociedad, ¿no? Prácticamente son las bases. Eso es lo que debe de ser, o sea, Sí. basándonos en el deber ser. El deber Así ser es. es que el acta corporativa pues debe de establecerte quién es realmente, o sea, es bajo el principio de la buena fe de nuestro derecho, es quien es quien realmente es el empresario, Así no es. ese testaferro que ya estamos hablando de un tema de simulación, ¿no? Que el mismo Claro. Código Civil nos reconoce el tema de la simulación, que es cuando engañas, aparentas lo que no es, ¿no? Medularmente. Y nuestro Código Fiscal pues también reconoce el tema de la simulación. Está simulando. Entonces, no, bueno, nos vamos a referir al socio real como debe de ser, que que tiene que remunerar, como tú bien comentas. Pues bueno, las leyes permiten, las leyes mercantiles o civiles según sea el caso, permiten, si no bien remunerar el trabajo, pero siempre hay que destacar qué tipo de flujos financieros, depende del tipo de sociedad, le permite dar a un socio, a un Así es. integrante, ¿no? Hay que ver, porque no todas las sociedades mercantiles o las civiles o las de derecho agrario permiten y les da la misma nomenclatura a los flujos que se le pueden dar. Por eso tú mencionaste algo importante que eran quienes básicamente los emolumentos, ¿no? Que se le da a quien tenga una participación en la administración corporativa de la sociedad, ¿no? Así es. Sí, exactamente, porque pues lo hemos entendido como el acta constitutiva como un contrato social, Claro. ¿no? Y en ese contrato siempre van pues esas cláusulas, digamos, esos derechos y obligaciones que tienen los socios. Y yo creo que la mayoría de los contadores hemos tenido la oportunidad de leer una acta constitutiva. Que no nos gusta, pero sí la leemos. Así es, pero si nos acordamos, casi todas llevan la misma estructura, ¿no? Empiezan con el objeto social y terminan con la disolución, ¿no? Pero en el Inter, como bien dices, hay otras cláusulas que regulan lo que es la parte de la participación. O sea, ese órgano de administración que va a fungir, ¿verdad? Ya sea el administrador único o el consejo de administración, es el que tiene esas actividades o esos actos que deben ser remunerados. Porque los accionistas, como bien dices, a final de cuentas, ¿qué es lo que esperan? Un dividendo, ¿no? Esperan ganancias de la empresa. Pero en ese inter, mientras llegas a las ganancias, hay funciones que tienen que hacer.
que son las asambleas. Unas asambleas ordinarias y extraordinarias. Eso es lo que la ley establece, la ley del impuesto a la renta. Pues ahorita estamos hablando de las bases jurídicas, ¿no? Que a final de cuentas todo esto lo vamos a aterrizar en un CFDI, ¿no? Que eso es lo que quieren saber nuestros amigos, cómo lo vamos a aterrizar allá. Pero mientras en esta parte hay que desentrañar todo para decir qué es lo que sí te vas a poder llevar al CFDI y qué no te puedes llevar al CFDI. Claro. Y también hay que tener en cuenta que hay diversas sociedades, como comentábamos, que no para todos hay que pedir CFDI, ¿eh? Claro. Y es totalmente válida el pago, la deducción y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en función de lo que comentas, pues sí, la ley te va a establecer, depende del tipo de sociedad, si nos constreñimos a la más usual, que es la sociedad anónima. Así es. No sé por qué, pero es la que más les gusta, También tenemos que ver que esto es, aquí también incide muchas cuestiones que el acta constitutiva se ve como una mera formalidad y ya. De aquí para adelante voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Te me explico? Así es. Es como son como las campañas presidenciales, ¿no? Ya que la ganaste, entonces vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Y no lo que prometiste. Claro. Entonces se hace una constitutiva, pero al final del día ahí se queda. Uh-huh. Y ese es el fondo, ¿eh? Esa es una parte importante, claro. Y al final del día el empresario va a hacer lo que él quiera. Y paguen aquí, paguen allá, y denme para aquí, denme para acá, y a mi esposa, y a mi hijo, y a mi hija, y a la que más quiero, y tan. ¿Y por qué? Porque es su empresa, ¿no? Él hace lo que él quiere. Y después que los demás compongan. Sí. Y eso, lamentablemente, es una forma de hacer los negocios muy mala desde siempre. Que ahorita tiene mayor trascendencia es otra cosa, pero siempre ha sido muy mala. Y como tú bien dices, el empresario, ¿qué es lo que quiere? Pues generar utilidades, pero no quiere pagar impuestos. Así es. Quiere tener, de repente, cuando un empresario dice, oye, es que hay mucho impuesto. Pues sí, ve qué carro, ve qué auto trae, estás el R8, o sea, ¿de dónde crees que salió? Así es. Y no quieres pagar impuestos, espérame tantito, o sea, no hay congruencia, ¿no? Pero finalmente no lo quiere, o le cuesta mucho trabajo. Bien, el tema de aceptar el pago del impuesto, entonces busca ¿qué? Busca que esa utilidad se diluya. Exactamente, y en diferentes conceptos, que a lo mejor la utilidad, porque algo debe de quedar, así como cuando dicen, no voy a pagar todos los impuestos, pero voy a pagar algo, ¿no? Así es. O sea, no voy a pagar los 100, pero algo, y pues pago 30. Entonces, igual, dice, pero que sí quede para que vean que sí hay lógica, ¿no? Cuando la lógica no está marcado por eso, pero bueno. Claro. Entonces dicen, bueno, dejo la utilidad que va a ser el dividendo, que ya sea que vaya a la UFIN o a la CUFIN, según ese caso, para efectos fiscales, porque es lo que repercute para el pago del impuesto. Y en este orden de ideas, dices, oye, buscan como que alternativas de cómo sacar dineros, ¿no? De cómo sacar los dineros a un costo fiscal mucho más bajo. Y es donde ahí viene el uso del tema de tu programa del día de hoy, amigo, que es el asimilable a salario, ¿no? Así es. Donde se ha usado como una alternativa para que en vez de pagar dividendos, le pagues como asimilado. Y bajo la lógica, si tú quieres llamarlo así, o los que le quieren dar una lógica, es que él trabaja en su empresa. Así es. Bueno, pues esa no es culpa de la empresa, es culpa de él por no haber planeado la debida empresa que debe haber usado. Así es. La figura jurídica, ¿para qué usaste una SA, amigo? O sea, por favor, esa fue tu decisión, tú la usaste, así nomás. Pero que no está prohibido que un socio trabaje en la empresa, ¿no? No está prohibido. Porque sería otra función adicional. Pero tenemos detalles. ¿Bajo qué figura jurídica lo puede hacer? Así es. ¿Me explico? Entonces es donde vienen los problemas. ¿Cómo lo tipificas? ¿Cómo lo identificas? Es como, por ejemplo, así de sencillo, en el ámbito matrimonial, ¿sí? Un tema que hasta da escalofrío, ¿no? Pero no es lo mismo que tú tengas negociaciones, dice el Código Civil, entre cónyuges, con tu cónyuge, casado por bienes separados o por bienes mancomunados. ¿Estás de acuerdo? Así es, sí. No es lo mismo. Y sin embargo estás casado, pero no es lo mismo que lo hagas por bienes mancomunados. Claro. Si es por bienes mancomunados, no puede haber negocios, ¿estás de acuerdo? Así es. Digo, dicho generalmente, sí. Pero si estás por bienes separados, pueden haber negocios. Si no, dice, no te puedes cobrar nada. Y nada es todo. O sea, no te puedes cobrar. Y lo mismo sucede en una empresa. Exactamente. Cuando dices, oye, quiero ser trabajador, ¿no? Por ejemplo, en este caso, oye, voy a hacer una sociedad, pues una SA.
Y aparte tú lo dijiste muy bien hace un rato, pues todas parecen como que tipo formato, ¿no? No se hace una SA a la medida, contemplando situaciones, contemplando circunstancias, ¿no? Así Y es. de cada situación, de cada circunstancia, ver el efecto fiscal. ¿Me explico? Porque finalmente la materia fiscal pues toma lo que el empresario está haciendo. Por eso los mal llamados, a mi punto de vista, los mal llamados esos asimilables a dividendos fictos, perdón. Dividendos fictos, espérate, o sea, eso no existe, ¿no? Es dividendo para efectos fiscales, nada de dividendo ficto, es de verdad, porque vas a pagar un impuesto por dividendos por esos conceptos que la ley te dice, ¿no? Sí, Entonces, sí. entonces la ley empieza a decir, están haciendo esto, no te preocupes, como es un SA, es dividendo, punto, se acabó. Y fíjate que ahorita que tocas las SA, en alguna ocasión me tocó ver como que era esa corriente en los despachos de contadores y algunos despachos de abogados, pero más de contadores, que se constituían como SADCB. Eso, ¿a qué se debería? ¿A qué se debería? Pues mira, medularmente porque primero no hay una obligación de que sea nada más SA, como por ejemplo los bancos. Los bancos o cualquier que sea sistema financiero tiene que ser obligadamente SA, no puede ser de CB, de capital variable. ¿Me explico? En cambio, la misma ley de generaciones mercantiles reconoce que puede ser de capital variable. ¿Para qué? Para cada vez que incidas en el capital, ¿sí? No tengas que hacer actas con autorización. O sea, que la cuestión protocolaria no sea tan excesiva y puedas moverte de una manera pues más práctica, más económica, jurídicamente hablando, usando lo que es el capital variable. Claro, tienes que registrarlo, hacer tu acta, pero pues no requieres, por ejemplo, permisos para su aumento o disminución, como sí sería el capital social, ¿no? Y algunas empresas, algún tipo de sociedades que son SAs, que esas tienen que ser a fuerzas, ¿no? O por ejemplo, la sociedad cooperativa, que también tiene que ser obligadamente de capital variable, ¿no? O sea, aquí, amigo, hay que ir más que a la cuestión del negocio en sí, también hay que ir a la precisión de lo que la ley establece, porque es lo que luego no contemplamos. Así es. ¿Qué es lo que la ley está diciendo? Es tan sencillo y perdón que me salga un poquito el tema, es como decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre denominación o razón social? Y entonces empiezan ahí a divagar, ¿no? Que no, que el uso de los apellidos, que no sé, los socios. Y no es cierto. Que una sociedad deba tener o tenga razón social o denominación social es porque la ley lo dice. Claro. Y la misma ley te dice cómo se conforma. Entonces, no nos casemos con ideas que luego vemos, y con todo el debido respeto, en revistas, y algunas desde revistas de pedigrí, donde sacan cada cosa que dices, nada más denle una ojedita a la ley general de mercantiles. Como que se quiere legislar, ¿no? Ahí mismo en una revista. Y la ley te dice, es más, hay una que puede tener denominación o razón social. ¿Cuál es? Es la sociedad, ¿sí?, de responsabilidad limitada. Ella puede tener una u otra, fíjate. Sí, esa es la de es muy común decir en SAs, ¿no? Y en los negocios. Pásame tu razón social. Y una SA no tiene razón social. Una SA tiene denominación social. Así es. ¿Por qué? Pues porque la ley lo dice. Y yo puedo ponerle, o podemos ponerle, ¿no? Sí. Ávila Martínez SADCB, ¿sí o no? Así es. La ley dice, puede ser como quieras, nada más que sea diferente a las demás. Así es. La denominación social, en artículo 83, 84 de la ley de generaciones mercantiles, la denominación social se formará libremente, nada más que no sea igual a una ya existente. Esto es lo que te pide. Entonces, ¿puede llevar nuestros apellidos? Sí. ¿Puede llevar nuestros nombres? También. ¿Sí? O el pato feo, ¿cuál es el tema, no? Así es. Entonces, hay que ver la ley, Eso es lo que siempre, pues, amigos, les sugiero, hay que ver la ley. Y con todo respeto, pues bueno, hay veces que hasta esos machotes para constituir sociedades lo tienen los notarios, ¿no? Sí. Por eso decía que era importante tener como primer acto los estatutos, ¿no? Claro. Y esos estatutos están basados en una ley. Que ahí sí nosotros como contadores, como especialistas o simplemente hasta socios, deberíamos entender a qué se refiere esas cláusulas, porque están basadas en una ley. O sea, no las sacaron de otro lado. Claro. ¿No? Ahora, si ya tenemos esas cláusulas y ahí mismo se establece la remuneración a socios, ya sea vía decreto de dividendos o ya sea
mediante una participación, porque decíamos hace rato, todas las empresas están obligadas a hacer una asamblea, ¿no? Mínimo una anual. Y también ahí hay que ver, ahora que ya se Así acerca es. la fecha, señores, 172 ley general de sociedades mercantiles, revísenlo, a ver si de verdad están cumpliendo con el 172, nomás ese se los dejo de investigación, de análisis, revisen ese artículo, a ver si de verdad cumplen con ese artículo, porque la mayoría de las empresas, cuando vemos la parte corporativa, ni remotamente cumplen con el 172. Claro. Y dice, cuando menos debe tener lo siguiente, y no tiene ni siquiera 2 puntos de los que abarca el 172. Como tú bien dices, recalcando eso, es porque la ley te dice y la ley te pide requisitos. Pero pues, como son leyes reglamentarias donde pues no pasa nada, si nadie se queja no pasa nada. Así A es. menos de que yo, como socio o accionista de esa SA, vaya y me queje, entonces puede haber un problema. Claro. Pero mientras no me queje, si no Así meto es. mis acciones, pues tampoco pasa nada. Sí. Porque no son como las leyes fiscales, que son leyes punitivas. Estas son leyes reglamentarias, ¿no? Así es. Pero aunque no haya esa queja, después va a venir, como bien dices, el problema. El problema ya de carácter fiscal, Claro. si no vamos siguiendo este protocolo de hacer las cosas bien, ¿no? Y que no cuesta mucho trabajo, porque a final de cuentas, el hacer un acta de asamblea anual ordinaria, pues es para reconocer tu resultado financiero, ¿no? De tu cierre, entre otros puntos importantes, ¿no? Y esa acta de asamblea, vamos a llamarla así, que debe tener un costo. Debe tener un costo en donde dicen, bueno, hacer esa acta es horas hombre en donde los socios se van a sentar a analizar, a revisar los estados financieros, a avalarlos, a aprobarlos y todo, ¿no? Y debe haber un comisario y va a haber muchos integrantes ahí, miembros Y los personajes. así es, que le den esa validez. Entonces, es ahí donde la ley dice, donde algunos empresarios dicen, bueno, oye, pues no quieras que vaya yo a hacer las actas de asamblea mensuales o trimestrales o anuales gratis. Yo necesito pues remunerar, porque si quieres que yo le invierta tiempo en estar analizando, estudiando y aprobando, necesito que me remuneres, ¿no? Entonces ahí es donde esas empresas que tienen esa posibilidad de decir, bueno, más bien ni siquiera la posibilidad, todas deberían remunerar esos actos o actividades que hacen los socios. Y no así que porque te entró algo de dinero, dales a los socios mediante el esquema de asimilados, porque eso es lo que a veces, pues, no, primero vete a los estatutos para ver si se establecen los emolumentos, cómo se van a fijar. Y los emolumentos, la ley fiscal, digo, no la ley, debería ser la ley legal la que sí te diga cómo se debe remunerar a un socio. ¿Tú qué consideras ahí? ¿Cuál sería lo correcto para remunerar a un socio? Lo que pasa es que esto va en función, la ley no te puede establecer, creo yo, una cuestión de valoración. Por ejemplo, la ley de gerencias cooperativas sí te establece elementos para considerar, ¿no? Capacidad, nivel técnico y cosas así. Exacto. Pero una SA no. Pero más o menos lo que conocemos como una cuestión de mercado. ¿Pero de mercado en qué sentido? Por la responsabilidad. Tener un cargo corporativo es una responsabilidad. De una pyme, ¿qué tipo de pyme? De una empresa que ya rebasa los pymes. Por ejemplo, no vimos los grandes contribuyentes, ¿sí? Y no me refiero por el tema de que estamos hablando de mucho dinero, sino por la responsabilidad que se tiene, ¿no? Entonces, si se pudiera establecer un como que parámetro, pero también es muy subjetivo, porque de repente decir, bueno, pues yo soy socio de una empresa, tengo un cargo corporativo, pero soy bien tonto. O tengo 3 posgrados, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, puede ser muy, muy subjetivo. Aquí el punto es que no se salga de una cuestión, ¿sí? De una lógica, dependiendo y afecta al tipo de empresa que se tenga. Así es. O sea, que estaríamos valorándole para efectos de la remuneración la capacidad que tenga la persona. Claro. ¿Por qué? Porque si no tiene la capacidad para, vamos, eres químico, con todo respeto, o eres médico, accionista de una SADCB, y te dicen, oye, quiero que formes parte de este órgano de administración, ¿no? Y entonces ahí pues, va a tener su función quizá como, pues a lo mejor como secretario, a lo mejor como tesorero, ¿no? O a lo mejor como vocal, o sea, son los miembros de un consejo de administración. Y ahí en función de eso dices, bueno, dependiendo las actividades es como te va a remunerar. Pero va a haber alguien que entonces sí diga, oye, pero yo soy el experto en que voy a revisar los estados financieros, la cuestión fiscal,
entre otras cosas, ¿no? Sí, o incluso autorizar a pagarle un asesor para que me explique, ¿no? Así es, hacia allá voy. Claro. Esas personas, esos terceros también, ¿no podrían ser miembros de la sociedad? Pudieran ser también. Porque miembros jurídicamente es formar parte de. Claro. Entonces, el alcance que puede tener, porque la ley del impuesto a la renta dice, esa remuneración a los miembros de una sociedad, bueno, pues también encuadra extendiéndose a esas otras personas, ¿no? Claro. Que a final de cuentas esos terceros, si los manejamos en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 94, pues también se pueden clasificar dentro de profesionistas, ¿no? Claro. Como ahorita lo vamos a platicar. Sí, el concepto es que seas parte de, ¿sí? Llámale miembro, llámale accionista, pues porque tienes acciones, hay títulos accionarios a tu nombre, ya sean directos o que en el cual se endosaron, ¿me explico? Entonces, todo eso, aparte, puedes constar en un acta corporativa o incluso te donaron, en fin, hay muchas razones, pero fíjate que el tema del inadecuado uso del asimilado o de la forma de tan irresponsable de usar el asimilado es tan grave que de repente cuando alguien te comenta que pues, a los socios, estás platicando de repente sale, y a los socios les damos asimilados. Ajá. ¿De cuáles? Asimilados. ¿Cómo que asimilados? Porque los asimilados no existen. Claro. Como tal no existe. Así es. O sea, eso es una mentira de las más grandes, que el asimilado exista, ¿no? Como Así tal, es. como figura fiscal. No existe, ¿sí? No existe. Es que la ley, me duele la mente el artículo 94, primer párrafo de la ley impuesto sobre la renta, te está hablando de un tipo de ingresos, te está tipificando. Mira, este y este son ingresos por este concepto, que es el capítulo primero del título cuarto de la ley impuesto sobre la renta. Te está definiendo, te está diciendo cuáles son los ingresos que se van a considerar para efectos de esa ley, para efectos de ese impuesto, se van a considerar como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Así es. Y obligatoriamente. Así es. Porque no es opcional. Y después, digo, así es el ingreso. Después te dice, después tiene un punto y seguido. Y dice ahí que para efectos de este impuesto, fíjate, para efectos de este impuesto, no es este capítulo, este título, no, dice para efectos de este impuesto que no es lo mismo, para efectos del impuesto sobre la renta, ¿entiendes así? Se asimilarán a estos ingresos. Entonces se está asimilando, pero es una asimilación de ingreso. Así es. No de figura jurídica. Así es. Que no es lo mismo. ¿Me explico? Uh-huh. Es el ingreso. Así Estos es. ingresos, asimílalos, dice, para efectos de este impuesto, para efectos de darle el tratamiento para el impuesto sobre la renta. Nada más. Entonces ahí te vienen las 7 fracciones que tiene el artículo 94, ¿no? Del impuesto sobre la renta, en donde se ha hecho un abuso, un uso indebido y excesivo de esas fracciones. Porque la primera pregunta es, oye, si remuneras a un socio, ¿por cuál fracción? Es que le pago asimilables por la fracción tercera, que son lo que hablábamos, ¿no? De los emolumentos. A ver, no es cierto. Ese no es un asimilable. Tú le das emolumentos porque está en una acta corporativa. Para efectos de renta, le retienes como se le retiene a un trabajador. No estés dando asimilados, por favor. Quítense. Es que de repente, igual yo siempre lo he dicho, se crean paradigmas en el ámbito fiscal que luego le llamamos y se vuelve costumbre. Y se vuelve costumbre, pero malas. Así es. Son de las costumbres indebidas que, cuidado, cuando viene la autoridad y dice, este no, ahora, ¿cómo le dices que sí? Y están los flujos, ¿no? Sí. Que le diste. Y lo peor de lo peor, que tu misma contabilidad lo dice. Yo nada más digo, levanta aquel contador que tiene en su contabilidad, ¿sí?, la cuenta de asimilados. Ese contador debe ser colgado de algún lugar porque no sabe toda la técnica contable que primero está violentando por poner en su contabilidad el de asimilados. Primero, si lo vemos aceptando sin conceder, es un concepto fiscal, asimilados salarios. Así es. Primer punto. Los conceptos fiscales se llevan ¿en qué? En cuentas de orden. No se llevan en cuentas de resultados, por ejemplo, como
gastos, ¿no? Ujú. Vamos a gastos generales, por ejemplo. No, tú estás pagando el emolumento. Bueno, tú pagaste contablemente ese emolumento, que para efectos de renta, en un papel de trabajo le retuviste cuando pagas ese emolumento, como se le retiene a los trabajadores, esa es otra cosa diferente. Claro, Pero tú pagaste emolumentos, no pagaste asimilados. así ¿Me es. explico? Igual si pagas honorarios, y aunque quien lo hace lo mejor posible, firman un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, fracción cuarta, o personales independientes, fracción quinta del 94, pero se firma el contrato, se establecen derechos y obligaciones, se deben de cumplir los derechos y obligaciones, y cuando viene el pago, en esas dos fracciones se les llama ¿qué? Honorarios. Ujú. Y nada más revísenlo, la ley te maneja más personajes jurídicos, te habla los honorarios de un prestador y de un prestatario. Así es. Entonces debes tener tu contrato de honorarios, Ujú. en donde ya estableciste, ¿no? Y después, cuando viene el pago, dice la ley que el prestatario, el prestador, debe comunicarle por escrito a su prestatario que le retenga conforme a ese artículo 94, ya sea la fracción cuarta o la fracción quinta, Así es. cosa que no se tiene. Así es. Y Que ya, es un escrito libre. ya que se lo di, oye, reténme conforme dice la ley. Bueno. Cuando yo te pague tu recibo de tus honorarios, ¿sí? Entonces, a ese monto, si quedamos que te voy a pagar 10,000 pesos, a los 10,000 pesos le hago la retención. Le hago la retención, ¿sí? ¿Cómo le hago la retención? Calculándole el impuesto como se le calcula a los trabajadores. Puro artículo 96. Punto. Ya Pura te tarifa. calculé. Entonces ya no te aplico lo dispuesto por los artículos adelante del 100 de la retención del 20%. Así No es. te aplico este. Y tampoco para efectos de la ley del IVA, pues por lo que establece el artículo 14, pues bueno, también dice que no se considera ingresos por la prestación de un servicio personal independiente los que la ley de renta asimile a salarios. Bueno, qué padre. Entonces, tampoco hay IVA. Ese es otro Así punto es. que también llama la atención, pero bueno, le estoy dando un tratamiento fiscal específico a un ingreso por honorarios, porque Así me es. notificaste. Y también contablemente le ponen asimilados. Así es. ¿Qué fue lo que pagaste? Honorarios. Honorarios, Así es, exactamente. fue lo que pagaste, honorarios. Sí. Y contablemente le ponen una cosa diferente. Sí, las nomenclaturas, como bien dices tú, hay que, es así, dejarlas correctas, porque es como cuando en algunos recibos de nóminas todavía sigue manejando el ISPT. Por ejemplo. Entonces, y así muchos conceptos, ¿no? Sí, es por costumbre, ¿no? Y es por costumbre. Porque se llama impuesto sobre la renta. Y siempre fue impuesto Sí, sobre la renta. no, y antes era impuesto sobre el producto del trabajo. Pero ¿no? ya Cuando había tiene- la cédula cuarta y Pero cédula estamos tercera hablando de de los 70s, ¿no? Ya iban haciendo, yo creo, cuando Así se es. quitó eso de las cédulas cuartas. Pero ¿no? bueno, hoy en día sí es importante que se maneje por su nombre. Claro. ¿no? Entonces, y sobre todo, si estás hablando de ese concepto de honorarios, en donde vas a remunerar a una persona por honorarios, el mismo administrador único, ¿qué es lo que percibe de una sociedad? Un honorario. O sea, ahí no puede recibir un emolumento. Él debe recibir un administrador único, un honorario. Bueno, ¿no? lo que pasa es que ahí tenemos una tipificación particular, donde sí la ley te menciona sobre los honorarios a miembros del consejo. Así es. Entonces, en este caso, tenemos que ver, tú ya mencionaste los que participan en un como miembros del consejo. Bueno, honorarios a miembros de consejos, porque hay consejo de vigilancia. Por ¿no? ejemplo. Hay diferentes consejos, consejo de administración, etcétera. Y esos son los honorarios que se le dan a miembros de consejos, ¿no? Pero también están los honorarios al administrador único. Claro, y ahí no debe confundirse el tema de administradores o gerentes, porque también acudamos a la ley. ¿Qué tipo de sociedad tiene gerentes o gerente? ¿Qué tipo de sociedad tiene administrador o administradores? Eso la misma ley te dice cómo se les va a llamar,
¿Me explicó? Por eso, incluso, bueno, ahora que viene el tema de la PTU, ¿no? Que los administradores, gerentes, se está refiriendo a los corporativos. Exacto. No a los de organigrama, son cosas muy diferentes. Así es. Que sea de organigrama. Gerente de ventas, gerente de Claro, sistemas, ¿no? ellos tienen Los derecho a la gerentes, PTU. no, espérame tantito. Tienen limitantes, sí, tendrán limitantes, pero les toca. Así es. Lo que la ley, incluso la ley del trabajo, está eliminando, está quitando son a los corporativos. Correcto. No a los de organigrama o a los operativos, ¿no? Y entonces, aquí ya encuadrando bien a los socios, entonces entendamos que los socios como miembros de un consejo, porque ya decíamos, tanto un accionista como un socio puede estar dentro de ese órgano de administración. Claro. Y va a tener a lo mejor una función, ¿no? Esa función se le va a remunerar, ya sea en porcentaje o ya sea en cantidad, ¿no? Que normalmente lo más correcto sería en cantidad. ¿Cuánto se le va a fijar de emolumento a cada? Ya lo dijiste tú, con base a la responsabilidad que tengan, ¿no? El monto. Ya hablaste también de la retención. La retención, pues aplícale de entrada el artículo 96, la tarifa del impuesto a la renta del artículo 96. Pero luego el mismo artículo 96 te dice que tratándose de honorarios a comisarios, administradores, se les tiene que retener una cantidad fija, ¿no? Claro. Que esa es del 35%. Claro, sí, ellos se van al máximo, ¿no? Que la establece. Aquí tenemos también que... Entonces, ¿no sería igual recibir ese ingreso en concepto de asimilado que recibir un dividendo? No, ¿por qué? Porque también hay formalidades diferentes, ¿sí? Una cosa es por mi trabajo que aporto, o no por el servicio que aporto, bueno, mi trabajo del punto de vista no como trabajador, sino el servicio que aporto para el buen fin y camino de la sociedad, porque tengo un cargo corporativo. Okay. Y otra cosa es que me estén dando mis ganancias. Okay. Son cosas muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, sí, quizá me refería a la tasa de retención, pero tienes toda la razón. Entonces son cosas muy diferentes y también tienen tratamiento diferente. Pero la ley te dice, oye, tú también, si tienes de extender tus ingresos, también te puedes llevarlos, retenles, en vez de ese catastrófico 35, retenles como asimilados. Aquí el problema es cuando se quiere tomar esa figura mal creada como asimilado, que ya todo el mundo, ya asimilado. ¿Y cómo le pagas? Pues, o sea, págale como asimilado. Ay, no sabes, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo no se te ocurre, como no? la caja chica, Ajá, ¿no? sí. Así. Ya todo el mundo, el asimilado, ¿para qué el asimilado para allá? Entonces, estás hablando de cosas que ni, primero, si lo dices así, ni sabes. Y algo que no existe. Y luego, aparte, si bajas el contrato de internet, ¿no? De asimilados. Ajá, además. Entonces, el tema es que no nada más son esos ingresos, no nada más son las utilidades, sino lo que se ha buscado es que hacerle llegar recursos al socio o al accionista bajo una lógica de que, oye, es que él trabaja todos los días. Y sí es cierto, ¿no? Es verdad. Ahí deja los hígados, ahí deja los ojos, ahí deja todo. Tiene juntas, firma, sí, está bien. Pero eso es casi en la mayoría de las empresas pequeñas, ¿no? Porque en las empresas grandes, digo, hay quien está en otro país y tiene sus inversiones y simplemente pero no hay grandes que también se manejan así, no te creas, ¿eh? No, uy, amigo. No, en la viña hay de todo, ¿no? Te encuentras y dices, y ya viste, pero en la lógica, ¿no? En la lógica sería nada más, teléfono, ¿por qué crees? Nada más así, por opinión personal, ¿por qué crees que se adicionó el séptimo párrafo al artículo 94? Sí, del tope de los 75 millones. 75 millones de pesos. A ver, amigos, ¿quién se lleva 75 millones de pesos por asimilados? Y nada más te tocó 3 fracciones. Sí. La cuarta, la quinta y la sexta. Exactamente. Honorarios, actividad empresarial y la de honorarios preponderantes, ¿no? A ver, ¿quién se lleva 75 millones de pesos en esos conceptos? O sea, ¿quién puede pagar ese monto? Sí, que sí lo sabía. ¿Qué tipo de empresa? Pues una empresa que de mínimo tiene de utilidad 75 millones de pesos en el año. Claro. Entonces, ¿cuánto tuvo de venta? Y por el número de socios, además, ¿no? Diego, está hablando de un socio, ¿no? Sí. Si la ley lo dice es porque alguien ya lo hizo. Porque se está dando. Acuérdense que la costumbre es la principal fuente de derecho. Sí. Entonces, si ya se hizo de costumbre, entonces la ley dice, bueno, por lo menos voy a atacar a los más grandotes. Pero fíjate, el límite es 75 millones de pesos.
¿De qué empresa salen por asimilados? Eso no es perfectamente entender. 75 millones de pesos a sus socios. O a su socio y a otro igual, otro igual. Sí, serían las pocas. Son de las grandes, me explico. Entonces Así sí los es. pagan. Lo usan como una alternativa todavía más barata de remunerar. Pero pues a lo mejor ya empresas más, pues Pero más en cuestión bajitas. en cuestión del monto del ISR, pues prácticamente sería, vamos, el equivalente al de un dividendo, pero más bien, como dices tú, tratan de manejarlo en esta figura del concepto asimilado para tratar de darle una materialidad y no decir son utilidades. Es más, muchos lo Porque usan. las utilidades pues lo tienes ya más identificado con sus bienes también al socio. Fíjate, una cuestión importante de razón que nadie contempla, que la autoridad cuando lo vea lo va a quitar. A ver, tú y yo somos socios. Tú tienes el 99% de la sociedad y yo tengo el 1%. Entonces, pues yo no pinto, o sea, es lo que siempre se conoció como el de papel, ¿no? El de Así paja. es. El de paja muchos le llamaban. Para cumplir con el requisito. O cuando eran 5, era 1 y 4 de paja, ¿no? Así es. Y cada uno tenía el 1. Bueno, eso sigue pasando, ¿estás de acuerdo? Así es. Sí. Y hay muchos que están así. O sea, a lo mejor hay más, pero igual prestan nombres o nada más para que... Por eso ya se para que inventaron las aparezca. SAS, ¿no? De dos Así socios es. y listo. Ahora el tema es el siguiente. Oye, ¿tú sacas por asimilados? No sé, 50,000 pesos mensuales. Y yo no. ¿Tú por qué si yo no? Claro. ¿Y dónde acordamos que tú sí yo no? Ah, soy el mayoritario, yo mando. No, espérame tantito. También hay derechos de los minotarios, de los socios, se me fue el nombre, minoritarios, perdonen. También hay derechos de los minoritarios. No nada más Sí. es que tú y ya vas a mandar. Oye, tú sí, yo no. Y deberían ser, porque en una actividad como es el llevar a cabo las asambleas, digo con todo respeto, deberían fijarse el mismo monto. Oye, pues vamos a fijarnos, no sé, O a lo mejor 50,000 no, amigo. pesos, O a lo 30,000 mejor pesos no, mensuales. pero que esté en asamblea. Ujú. Eso sí. No nada más que sea una cuestión voluntaria y ahí cuando vengan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cualquier sociedad mercantil, ¿sí? Por eso son sociedades, nacen de una ficción de derecho, tienen que celebrar asambleas. Porque Claro. lo que pueden o no pueden hacer lo hacen a través de ¿qué? De esos acuerdos asentados en las asambleas. Así es. Cosa que pues aquí en México pues no existe esa cultura de hacerlo así, ¿no? Y darle el seguimiento, porque Aquí se hace el que todo el mundo sabe quién es el que metió el dinero y que los demás son de paja. Se hace de esa forma. Se sigue siendo así. por eso te decía, el monto de la inversión, vamos, yo aporté 95,000 pesos y tú aportaste 5,000 pesos, o 99,000 y tú 1,000. Eso es en la parte del decreto de los dividendos. Pero en la parte de una asamblea, pues obvio que nos vamos a sentar tú y yo y vamos a estar platicando de cómo va la empresa, ¿no? Claro. Y los dos vamos a estar invirtiendo el mismo tiempo en la calidad de Ahí ya no socios. tiene que ver que tú tengas el 95 y yo el 5. Así es, por eso yo decía que la Es el parte trabajo justa, que está es haciendo. decir, ¿qué te parece si nos fijamos por nuestros tiempos de que le vamos, o sea, no vas a dedicarle un día nada más a la asamblea para llegar y discutirla y aprobarla. Le vas a dedicar cierto tiempo, ¿verdad? Van a estar las funciones de cada uno y a lo mejor en función de eso sí puedes decir, oye, ahí te encargo que le dé seguimiento a esta Claro. parte, yo me encargo de esta otra. Pero, Aparte, fíjate, tienes otro problema. Se dan de esos y nada más lo hicieron en un acta. ¿Dónde consta que de verdad están cumpliendo con lo que dijeron que ustedes le está pagando? Eso es en las asambleas. sí, ¿Dónde están si no hay asambleas? Entonces, no cumpliste, ¿por qué le pagaste? claro, Aún cuando esté en un acta corporativa, ¿eh? así es. Cuidado con eso. Yo establecí, por ejemplo, ahora en el acta corporativa, ¿sí? Que Miguel Martínez va a tener un cargo y va a tener esto. Oye, ¿cómo demuestro que estoy cumpliendo con la encomienda que me están dando, que me da derecho a recibir Claro. esos honorarios por ser miembro del consejo? Si no hay una materialidad de nada. Sí, la materialidad se llaman entregables. Por ejemplo, Así de sencillo. ¿dónde están? Porque- Entonces, tengo el acta y luego queremos que con el acta, ya está en el acta, ya con eso. Y con el CFDI, A ver, ¿no? O sea, no, quieren espérame. amarrar la materialidad con el Claro. acta y el CFDI. No, faltan las actas de asamblea, son parte de, pero los entregables. Pero viene desde las convocatorias, amigo.
Ah, ok, sí. El tipo Sí, de sí. acta, la convocatoria se hizo, no se hizo, dónde está el antecedente, Claro. o sea, todo eso que reviste, decir, mira, sí es cierto, sí lo están haciendo, ¿no? Así Aquí es. está, aquí están todas las actas, todo coincide, aquí acordaron vender un activo, aquí acordaron comprar un activo, aquí acordaron dar Cotizaciones, todo lo que tuvieron para hacer todo lo toma que de llevaron para decisiones. acordar por el tema de lo que es la administración de la sociedad, Así es. ¿sí? Entonces, eso no existe. Nada más queremos que el puro... porque luego la pregunta es, oye, ¿y el pago de esto se timbra o no se timbra, no? Así es. Porque pues es como el tema del asimilado, ¿no? Y nos preocupamos por las menudencias, ¿eh? Así es. Y Está ya lo hemos preocupado por dicho las en varios menudencias. foros. De entrada, los contratos no existen. O sea, los contratos de asimilados no existen. Eso no existe. O sea, eso quítenlo. Estamos hablando de actas de asamblea, ¿no? Estamos hablando de esas bitácoras, de esas convocatorias, de esas de actas de asamblea, ¿no? Y a final de cuentas, de la misma transferencia, o sea, el pago. La forma de pago. La claro. forma de pago con la retención, eso ya plasmado en un CFDI. Ahí es como tendría ya el ciclo completo, ¿no? Claro. Y el CFDI por la parte fiscal y por lo que es la parte corporativa, pues un recibo de que lo recibiste nada más. Él no requiere CFDI. Así es. Y en la parte fiscal sí ponerle ahí el concepto correcto, ¿no? Ya sean honorarios o ya sea la ley que maneja para el caso de sociedades civiles y asociaciones civiles anticipos, ¿no? Así nada Anticipos de más. rendimiento, claro. O sea, fíjate que incluso no dice anticipos de rendimientos, nada más te dice anticipos. Digo, desde tu punto de vista, ¿sí debe decir anticipo de rendimientos o nada más con la palabra anticipo? No, pero es que en lo que se refiere a la ley, ¿sí? El artículo 25 sí te remite a la fracción, y en particular, ¿sí? Te remite a la fracción cuarta. Okay. Del 94, no, perdón, fracción segunda, perdóneme, a la fracción segunda del 94, sí te dice, y te habla de los anticipos de los rendimientos, te habla de dos figuras, de la sociedad cooperativa y de la sociedad civil, ¿me explico? Entonces, sí te habla de eso, de hecho en la ley general de sociedades cooperativas, pues te habla que los rendimientos que arrojan los balances, ¿no? Así es. No te habla tanto de la utilidad. Sí. Pero pues sabemos a qué se está refiriendo. El tema es que aquí tenemos un expreso que la ley nos manda a ese punto. Y de eso a lo mejor puede ser lo menos gravoso. El tema es cuando tú implementas en la empresa el darle a un socio cada 15 días, cada semana o cada mes sus asimiladotes, ¿no? Y aparte eres tan creativo que pues también de su esposa. Sí. Pues total, nomás decimos que trabaja aquí. Pero luego te dicen nomás la metemos al acta. Y es más también al hijo, ¿no? Okay. Y a la suegra. Y anda todo ¿para qué? Para sacar recursos. Claro. Y finalmente todo el mundo sabe que pues, de alguna forma es la forma de disminuir fuertemente el impuesto, diluyendo entre varios el tema de lo que son las utilidades, ¿no? Claro. Y aparte buscando la deducción y sin IVA. Entonces, pues oye, pues está padre, ¿cómo no lo voy a usar, oye? Así es. Pues no hay IVA. Puedo meter a quien yo quiera. ¿Me explico? Y nomás es ponerlos en el papel, en un acta, y pues ya a los flujos, ¿no? Cuando la verdad es que no es así. No. Y si meto otro concepto, que es por el trabajo que él aporta, porque es injusto que un socio de una SA que trabaja en la SA, o sea, sí desempeña una función operativa, ¿sí? De organigrama, no cobre. Y tú dices, pues es que primero tuvo que haber planeado qué tipo de sociedad debió de haber abierto, y esa no era. Hay otras que sí permiten. Entonces a este cuate le faltó esa planeación, esa designación, porque pues parecería injusto, ¿no? Es como decir, pues tú que eres bien portado, y de repente pues te casaste y ya no puedes ir a fiestas y regresar a la hora que se te antoje, como cuando estabas soltero. ¿Por qué es injusto? No, pues tú decidiste casarte y cuando te cases contraes nuevas obligaciones y respetos y muchas cosas, ¿no? Pero tú lo decidiste. Claro. Ahora si no, pues arrejúntate nada más. Sí, no, pero también aún así lo debería decir el contrato de matrimonio. Pues te digo. ¿Qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer? Que estaría prohibido también. ¿Estás de acuerdo? Eso, ¿no? Pero tú usaste una figura que no te lo permite. ¿De quién es culpa? Sí, ¿Del pues Estado? O sea, ¿el Estado tiene que entender?
Sí, el problema es que muchas veces confío en el notario y pues ya tiene el formato y a final de cuentas crean una sociedad con un capital mínimo y están trabajando ellos la misma empresa. Claro. A final de cuentas dicen, oye, pero yo necesito comer, necesito un salario. O sea, no necesito esperar hasta un dividendo, porque yo necesito comer. Entonces, se les da esa opción de decirle, bueno, mientras a través de las asambleas puedes remunerarte, pero si aparte estás trabajando, pues sí tendríamos que ver qué tipo de actividad es la que estás llevando y siempre cuando no se contraponga. Pero fíjate, equivaldría, aunque no es, puedo hablar de un acto ilícito, el hecho de decir, no, pues yo me llevo esto, es que el teléfono te lo robé porque yo necesito comer. No, pero digo... Espérame. Sí. O sea, yo necesito comer y pues te lo robé para venderlo y darle de comer y no nada más yo, mis hijos. Claro. Y no tengo trabajo, espérame. O sea, es que muchas cosas son... Pero ahí estamos hablando de un acto ilícito. Sí, pues te digo, aunque es con sí, pero ¿sabes qué? Ese es tu problema. Oye, es que no puedo, ese es tu problema. Sí. Tú escogiste, nadie te puso una pistola, tú escogiste esa figura. ¿Por qué? Porque no analizaste. Entonces, ¿qué es lo que no recomendarías conociste ahí? Bueno, es que ahí el tema es que había, ahora sí que, como dijo el ciego, ¿no? Había que ver. Sí. Primero, ¿qué situación, aunque en términos de ley, la ley puede decir que la persona moral, medularmente S.A., tiene personalidad diferente a la del socio? Sí, es correcto, sí. Eso pues es obvio, ¿no? Porque es una persona moral una y el otro es una persona física. Entonces, tiene personalidad diferente, pero esto de repente se usa de forma indebida o mal direccionada. Es decir, bueno, entonces, el socio sí puede ser empleado de la sociedad donde trabaja, porque también hay una cosa importante, muchos también tienen a los socios como si fueran trabajadores, y los tienen en la nómina y el seguro social y todo eso. ¿Estás de acuerdo? También. El tema es, oye, ¿eso jurídicamente se puede o no se puede? Claro. No. Relación laboral no. Honorarios. A ver, honorarios, perfecto. A ver, ¿le presta un servicio profesional independiente a la sociedad o simplemente un servicio personal independiente? O a lo mejor cierto tipo de actividades que pudieran incluso hasta poderse considerar como una actividad empresarial. Así es. Sin que sea una cuestión de mercancía. Oye, el problema es, ¿puede o no puede? ¿Qué sí puede o qué no puede? ¿Me explico? En términos de ley, ¿cuál es su vinculación? Y aparte, un tema importante que se debe de ventilar y se ventila ahora más con lo que se conoce como gobierno corporativo, algo importantísimo que es conflicto de intereses. Es como te decía, tú y yo somos socios y pues yo tengo el 1 y tú el 99 y resulta que tú sí, yo no. ¿Por qué? Claro. ¿Me explico? Es que Miguel no hace nada, pues a lo mejor Miguel no hará nada, pero tú ¿por qué si yo no, si somos socios? Sí. Y dame la lógica que tú quieras. Es que no me tengo que esperar. Bueno, ese tú debiste haberlo pensado. Claro. Es como si tú vas al banco y dices, oye, pues hago una inversión a 2 años. ¿No lo puedes sacar? No. De repente vas, oiga, tengo una urgencia. Pues usted dijo que no. Claro. Usted lo escogió. Sí, pero es que se está muriendo. Pues sí, señor, pero no puedo. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si no se va a morir mi hijo, pues que se muera, pero no puedo sacar porque usted decidió que fuera así. Tú decidiste firmar una constitutiva y ahora hay que ver todo lo que conlleva. Entonces, primero, un socio puede ser un accionista, independientemente que de facto el seguro social lo acepte y lo que tú gustes y mandes. Claro. Pero un socio, un accionista puede ser empleado de la sociedad donde él es accionista. Mi respuesta es no. Okay. ¿Por qué? Porque el concepto de trabajador lo tenemos muy claro en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Y dice que trabajador es la persona física que le presta a otra física o moral un servicio personal subordinado a cambio de su paga, ¿no? Un salario, sí. El tema es cuando tú entras a lo que es la subordinación. Entonces dices, a ver, ¿un socio puede ser subordinado? Y dice, es subordinado al consejo. No, espérame, no me vengas con cuentos. ¿Por qué? Porque si es subordinado al consejo, no es en su calidad de empleado. Claro. O que rinda cuentas, no es en su calidad de empleado. Es en calidad de ¿qué? De socio, o si no es socio también de que tiene que rendir cuentas porque tiene un cargo corporativo. O sea, no inventemos figuras jurídicas, ¿no?
Claro. Ahora, vamos a suponer que tú y yo como socios, y a lo mejor pues, tú, buen contador y conoces muchas cosas, pero yo dije, es que yo le entré al negocio porque le pegué al melate y me gané unos centavos. Pero yo no sé hacer nada de lo que tú sabes, ni quiero responsabilidades porque seguramente voy a fallar. Y vamos a pensar que en SSA hacemos la sociedad, nos dedicamos a la compra-venta de equipo de cómputo, ¿no? Con ese dinero que tú estás aportando y yo con mi parte como socio también, nada más como socio. Pero te digo, oye, ¿qué crees? Aparte yo soy contador. Yo puedo elaborar las declaraciones. ¿Y qué te parece si de ahí, para no contratar a otra persona, fíjate, soy el socio, y digo, y para no contratar a otra persona, y toda vez que vamos a empezar, me fijo un salario, ¿sí? Y va a estar documentado el que tenga que hacer papeles de trabajo, descargar el CFDI. Pero tenemos un tema. Como asalariado. Como asalariado no se puede. Porque el asalariado obligatoriamente requiere la subordinación. Pero tenemos un consejo de administración. O tú eres el administrador único, ¿sí? Tú eres el administrador único. Y ahí la ley pues, sí limita, ¿verdad? Las actividades que puede hacer un administrador único. Pero yo soy prácticamente el vocal o el tesorero, o simplemente tú eres el administrador único, pues yo sigo, no, nada más tengo la calidad de accionista. Voy a esto porque la misma ley del impuesto a la renta dice ahí que la retención, tratándose de honorarios administradores, consejeros, tal, no deberá ser menor a la tasa del 35%, salvo que exista una relación laboral. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa oración? Salvo que exista una relación laboral. ¿A quién se refiere entonces que sí podían tener relación laboral? Por eso, pero el que haya una relación laboral no te lo dice la ley de renta. Eso está en la ley del trabajo. ¿Se puede o no se puede? Claro, sí. Sí, O sea, pero como es para efectos fiscales... Es más, por ejemplo, el simple problema que tenemos con la fracción cuarta, sí. que te dice la fracción cuarta del artículo 94 que te remite a la fracción segunda del artículo 100 de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? Donde empieza justamente honorario de actividad empresarial. Y esa fracción te dice, bueno, primero, el artículo 100 te habla de los servicios profesionales. Claro. Y después la fracción 2 del 100 te dice, se va a entender por servicio profesional los que se presten de manera personal e independiente. Entonces la fracción quinta del 94, ¿a quiénes se refiere? ¿Me explico? Entonces el tema es que dice, bueno, hay una cuestión laboral, bueno, es una suposición que la ley da, no es que la ley de impuesto a la renta te lo esté permitiendo porque aparte no es su materia. La ley de impuesto a la renta, su materia no es regular la materia laboral. Claro. ¿Sí? El tema está yo nada más es para efecto de la retención. Pero sí, estoy de acuerdo. Jurídicamente, como bien dices, este hecho, en una libertad al trabajo, partiendo de la Constitución política. Claro. Laboralmente, no se me puede prohibir a mí que no sea trabajador de mi sociedad. Jurídicamente, partiendo de la Constitución política. Bueno, partiendo de la Constitución tenemos detalles, porque el artículo 5º constitucional, en donde tenemos a lo mejor nuestra garantía de libre ocupación, habrá que verla con debido detenimiento, porque dice que nos podemos dedicar a arte, oficio, que más nos acomode. Siendo lícitos y que no afectemos intereses de terceros. Así es. Entonces, vamos a ver primero. Claro. A ver. Aquí en esta relación, ¿sí me explico? pongo ese ejemplo, digo, mira. ¿Por qué tú sí y yo no? Así es. No, sí. ¿Me explico? Digo, si tú tienes alguna actividad que también digas, oye, pero yo también puedo hacer, ejemplo, aparte, ¿qué crees? Que yo soy diseñador, ¿no? Y quiero hacer los diseños para los equipos de cómputo o hago las famosas esas tarjetas que antes se hacían de presentación. Claro. Que no sé qué. Pero el tema es encontrar la figura por la cual lo tienes que hacer. Claro. ¿Me explico? Yo considero... Yo te digo esto porque yo lo he visto en muchas empresas que tienen esa figura, y no es porque quiera yo apoyarme en ellos, sino decir, en la parte de que uno empieza a investigarle, estudiarle para ver qué tanto sí se puede. Sí te doy la razón en decir,
hay que ver, porque acá muchas veces se fija nada más un salario así, Sí. sin prestar un servicio, o realmente sí están, pero sí afecta a los intereses, o hay inconformidad entre los mismos socios. Oye, ¿y él por qué se fijó un salario de 100,000 y a los otros les estás dando salarios de 5,000, 10,000, no sé? Claro. ¿No? O sea, sí tienes que hacer todo bien para que pueda encuadrar perfectamente. Y digamos, en la parte jurídica, el SAT. Pero fíjate, hay una cosa también, amigo. Estoy de acuerdo Sí. con eso, que tienes que encuadrar la figura. Por ejemplo, el independiente. Bueno, olvídate si profesional o personal. Bueno, personal siempre van a ser, porque es lo de una persona física en este caso, no en este caso en particular. Pero puede ser profesional o no profesional. Claro. ¿Vale? Bueno, entonces, perdón, si es profesional, oye, ¿cuánto le vas a pagar? Primero, por el tema de esto. Pero antes de eso, oye, ¿en dónde está el acuerdo donde también él se autorizó, ¿sí?, que un socio por conflicto de intereses, los famosos conflictos de intereses, y por el tema de beneficiario final, y que no sean dividendos, y se haya acordado que el socio va a recibir por concepto de honorarios, porque él lo sabe así, y hay autorización, así como hay autorización de cuando entra un socio y sale un socio, hay autorización de los demás de que sí se le pague a él, o cada quien va a prestar un servicio por ventilar los intereses de la sociedad. También vamos a participar en lo que es la actividad de la sociedad. Porque si eso no existe, entonces ¿cuál es la razón? Y si, por ejemplo, tenemos 5 socios, y a lo mejor los 5 socios desempeñan una función en la sociedad, y el quinto no. Y el quinto dice, a ver, pues vengo por mis utilidades, ¿no? Y los demás dicen, a ver, ¿tú por qué? Si tú no trabajaste aquí. Oye, yo tengo derecho a mis utilidades no por trabajar, sino por ser... Por mi inversión. Por mi inversión, por ser accionista. Así es que ahí me das mi ganancia o me la das. Claro. Oye, pero es que aquí nos pagamos. ¿Se pagan qué? Sí. ¿Y cuándo me preguntaron a mí? Claro. Como socio. Él puede objetar esa parte. ¿Cuándo me preguntaron a mí? Yo cuando autoricé de que ustedes sí se podían repartir el pastel y a mí no. O cuando me dijeron, cuando me invitaron a ver si yo quería o no quería pastel. Claro. ¿Por qué? Porque las sociedades se manejan con acuerdos. Sí. ¿Existe ese acta donde se autorizaron a venderse algo? Porque a lo mejor, pues yo también tengo, pues yo le entré a la sociedad, pero sí, en el camino o antes yo tenía un negocio. A lo mejor igual tenía yo un restaurante y ahora pues resulta que le voy a vender a la sociedad las comidas para que coma el personal. ¿Está mal? Pues no. Pues no. No está prohibido. Ahora, ¿tengo la autorización de los socios? ¿Porque soy socio? ¿O no la tengo? Claro. Teniéndola. O nomás, aviéntale ese FDI. Teniéndola, pues no, o sea, es que por eso citaba la parte constitucional, ¿no? Que se tiene esa libertad, porque le decíamos, oye, aquí en la empresa esta que estamos construyendo. ¿Pero estás de acuerdo que si no pregunto, claro, si hay conflicto de intereses? Claro que sí. ¿Estoy afectando a terceros? Así es, sí. Oye, a ver, espérame, él es socio, está vendiendo, ahora, a ver, independiente a ver a qué precio vende, ¿no? Pero es un socio, oye, ¿no estará sacando utilidades? Claro, claro. Pero si está en la asamblea y está establecido, oye, sí, los precios que se van a manejar, ¿sí? Por eso hasta ese salario, por eso yo ponía este ejemplo, ¿no? Somos socios, tú y yo, ya dijimos de cuánto, todo, la actividad que yo voy a desarrollar es una actividad real. ¿Hay una razón de negocio? Sí, porque yo tengo una preparación, voy a cuidar los intereses también de la empresa, ¿no? No quiero depositar ahorita, vamos empezando, no tenemos los recursos suficientes para pagarle a un contador especialista estar haciendo esto. Claro, en este acuerdo que tenemos tú y yo, vamos, la autoridad va a decir, bueno, pues si está acordado, está la razón de negocios, está la materialidad, porque pues está los pagos profesionales. Los entregables, claro. Los entregables. Dices, oye, pues ahí simplemente tengo esa... sí te entiendo que en las empresas no tienen nada de eso, o sea, simplemente se fijan un salario. Sí, y vámonos. O sí están haciendo las... Y aparte después una cosa más, amigo. A ver, ya dijimos que sí, ya dijimos tú como contador, a lo mejor yo como almacenista, porque pues, es lo que sé hacer. ¿Me explico? Exacto. ¿Vamos a ganar lo mismo? No, claro, porque es por la actividad. Entonces debe haber un acuerdo de decir, oye, vamos a ver un valor de mercado. Que no, exactamente, ¿sí? para que no nos pasemos ninguno. No que eres estás como almacenista y ganas más que tus empleados, ¿no? Así es. Porque eres socio. La calidad de socio incide mucho en las empresas.
Por eso yo considero que no se puede tener la subordinación. Así Nunca es. puede haber Sí, sí. una subordinación con un socio. Pero bueno, Claro. ya lo acordamos dentro de parámetros, ¿sí? Que son Muy específicos. razonablemente, Así es. donde cuido tus intereses, cuida los míos porque no estoy afectando. Claro. ¿Me explico? Sí. No nos afectamos. ¿Y cómo demostramos que no hay afectación? Con lo que estamos acordando Así y nuestra voluntad de lo que estamos acordando. Sí, porque si me dices, pues le firmas o qué, ¿no? Ah, pues, Así es. no, pues No, y ¿cómo un no? valor, y Sí, un valor, y un valor ¿sí real. me explico? ¿no? Por eso te digo, Así es. bajo los razonamientos y consideraciones que Sí. de lo que estamos acordando, ¿sí? Y nuestra firma, no Exacto. nada más es la pura firma. Claro. ¿Me explico? Sino también que lo que estamos acordando sea razonablemente, no nada más dentro del mercado, sino también que mi empresa me lo pueda pagar. Sí, así es. Porque a veces que pues igual no me lo puede pagar. Y si tiene pérdidas, ¿qué? Claro. No, pues no lo puedes. ¿Me Bueno, explico? tienes que Algo que sea medirlo, ¿no? razonablemente e incluso contemplando las situaciones, oye, y si no nos podemos pagar, primero gastos, ¿eh? O primero esto Si y tienes después pérdidas, nosotros. tienes que aportar primero. Todas las reglas que deben de operar eso, no nada más Así es de es. que ahí te va el cheque y ya. ¿Eso lo hacemos? No lo hacemos. Claro. Sí, no, en la práctica no se hace. Y ya bueno, ya lo acordamos, ¿sale? Ya estamos de acuerdo y estamos en ese escenario. Ahora después viene el otro tema. Oye, ¿los vamos a llevar asimilados o no? Porque puede que tú sí, yo no, ¿eh? Claro. No tiene que ser fuerza de los dos. Porque eso ya es una decisión unilateral. La ley lo dice. Fracción cuarta o fracción quinta. Si estamos en ese caso, no hay otra fracción, ¿estás de acuerdo? Claro. Si estamos en el caso en que un socio se va a remunerar el trabajo que aporta, fuera del trabajo corporativo que fue asignado por un acta corporativa. ¿Estamos de acuerdo? Así Eso es. ya es la fracción 3. Vamos a la fracción cuarta, donde dices, oye, ¿tiene que ser así? Porque la mayoría de las empresas pues agarran parejo, ¿eh? Así es, sí. Para todos los socios y tan. Entonces como que se convirtió también en el deporte nacional. Así es. Y aparte, ¿qué contrato vamos a firmar con la sociedad? Tú, ¿qué contrato firmas? Y yo, ¿qué contrato firmo? ¿Sí? Que no es el de asimilados que anda ahí. Sí, no. Bueno. Es por su nombre, ¿no? Si yo estoy prestando un servicio Ese contrato no existe, profesional por favor. de la contaduría, Claro. pues de un contrato de servicios profesionales. ¿no? Claro, porque y en la sociedad que va a deducir el pago de un servicio a un profesional por Claro. llevar la contabilidad, por llevar Bajo la el rubro de administración. honorarios. O incluso, si fuera, depende de la actividad, y es una constructora y eres ingeniero o arquitecto, bueno, por hacer los planos, que es una cosa muy diferente, ¿no? Claro. Tú vas a hacer la parte de los planos, bueno, ¿sí me explico? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿qué tipo de contrato va a mediar entre la sociedad y yo? Y aparte, otra cosa importante, somos tú y yo, o los que seamos, ¿no? Pero decidimos que todos los integrantes vamos a prestar un servicio. Perfecto. Cuando llegue el momento en donde tú eres el representante, en términos del artículo 10 de la Ley General de Mercantiles, ostentas la firma de la sociedad, ¿quién va a firmar por un lado, quién va a firmar por el otro? Sí, Estas cosas no se contemplan. Así es. O sea, corporativamente no se prepara la empresa para hacer eso. Pues él mismo, es válido. Sí. Oye, pues ya nada más es una... O sea, eres tú y eres tú, así como una película de Pedro Infante, ¿no? Sí, de sí. que ya llegué, el cuate que le Sí, dice, sí. papá, no, yo no soy tu papá. Tu papá está en la casa, aquí soy el juez, ¿no? Así es. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿quién va a firmar ese contrato? Eso no sé si muchos de ustedes, amigos, lo Sí, se hayan tiene ventilado. ese conflicto. Sí, porque yo firmo como prestador y como prestatario. No, pues ahí vas a tener que meter los testigos, ¿no? Los otros socios. Bueno, cuando son dos, poco complicado. Corporativamente esto tiene una solución, contemplando también el conflicto de intereses, en donde Sí. a lo mejor, oye, espérate, cuando esté una cuestión, entonces yo también seré autorizado para firmar. Y siempre se va a dar la bilateralidad Sí. en la sociedad, ¿me explico? Eso Sí, hay que sí. cuidarlo mucho. Pero en muchos ni siquiera se cuidan ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice, Así es. pues es así de natural y se dan las cosas y el tema es cuando viene el autor y toca la puerta. Ok. Y la parte corporativa no la tienes. Y no lo tuviste tampoco en lo que hoy tan afamado por el tema de los, que me cae gordo el tema de los compliance, digo Sí. por la palabra, no porque no sea necesario, no, Sí. es indispensable, punto. Hay palabras que la gente nunca va a aceptar. Compliance, vegano.
¿verdad? La palabra vegano nadie la acepta tampoco y así. Por ejemplo. Con todo respeto. ¿No? Digo, es No, una pero palabra quiero sana, llegar, o sabes sea, que ahora tanta payasada con que el business partner y no sé qué tanto, y que va, ¿no? A mí es lo que no me gusta. Así es. Pero todo eso tiene que estar ahí, Ujú. en tus reglas de la sociedad. Acuérdense que también la ley, si bien es cierto, como dijiste, nos marca reglas, pero también nos da discrecionalidades. Claro, con parámetros, no totalmente latas o abiertas, ¿no? Con parámetros, pero Sí. nos da discrecionalidades de poder hacer o no poder hacer. Pero acuérdate, lo que una sociedad puede o no puede hacer, debe estar ¿dónde? En el documento corporativo. Claro. Ya sea en la constitutiva o en algún documento que a posterior se Con eso, haya hecho, con ¿no? eso casi vamos culminando, amigo, porque mira, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Está muy interesante y la verdad sí me gusta toda esta parte. Que hoy en día, si te das cuenta, el fondo, y yo esto lo aprendí de ti, la verdad, hace, no sé, unos 8 años que empezabas a hablar 10 del fondo y la forma. Y o sea, ¿a qué se refiere con el fondo y la forma? Yo lo aprendí de ti, sinceramente, a lo mejor no lo sabías, hoy te lo digo públicamente. Gracias. Y a mí me convenció más que el fondo pesaba más sobre la forma, en un 90-95% y el 5%. Entonces, esto que estamos platicando hoy, ¿puedo ser trabajador? Sí, ¿por qué no? Y vamos, mientras cumpla con todas las obligaciones jurídicas y legales y fiscales, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si estoy cumpliendo con la seguridad social, estoy prestando un servicio, ¿no? Hay un riesgo de trabajo, porque como bien dices tú, soy almacenista, ¿a poco no hay un riesgo de trabajo ahí? Por supuesto. Entonces, ¿eres trabajador? Sí, claro, y nadie te va a prohibir que no puedas hacer, tu parte accionaria es una cosa, esa la dejamos corporativamente, pero acá tenemos esa necesidad. A lo mejor dices, oye, sí le voy a entrar, voy a ser almacenista, hay un riesgo de trabajo. Ah, bueno, te tengo que dar de alta en el Seguro Social. Y cumples con todo el requisito, ¿no? Y te hago tu paga. Digo, ya sería mucho que la autoridad llegue y dice, ah, no, es que sabes que esto no puede ser. Digo, jurídicamente está sustentado, como bien dices, nada más hay que plasmarlo en los estatutos, ¿no? Digo, buscándole ahí la forma. Claro. Y de esa manera, pues es lo que Fíjate sería. que, bueno, a lo que tú te refieres, y agradezco el comentario que haces sobre mi persona, sí, no lo sabía y te lo agradezco, y sabes que siempre hemos estado para eso, ¿no? Para No, pues hay que apoyarnos. saber reconocer de No, dónde pero viene siempre todo hemos, esto, ¿no? siempre hemos sido para apoyarnos, ¿no? Invariablemente, nunca hemos buscado ponernos estrellitas o cosas de esas, ¿no? En el círculo que nos hemos movido. Esa es otra cosa. Pero, y te lo agradezco, pero a lo que quiero llegar es que si cumplimos con todo lo que tú dices, en el fondo, ya está. Artículo 6º, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La contribución se causa conforme se realiza la situación jurídica o de hecho prevista en la ley. Voy a caer en el supuesto de la ley, pero no más porque le llamé así, sino porque estoy cumpliendo con todas las formalidades que la ley me pide en materia de sociedades mercantiles. Así es. En materia de Código de Comercio, en materia de Código Civil por el contrato, ¿no? Sí, porque muchos dirán, oye, pero ¿por qué civil si estamos hablando mercantil? Bueno, pues es que simplemente léanse cuando tengan tiempito el artículo 2 del Código Civil Federal, del Código de Comercio, por favor, y van a ver que, ¿por qué si es un contrato de compraventa, que es un acto de los mercantiles, vaya, una compraventa mercantil, ¿por qué tienes que ver el Código Civil si es un acto mercantil? Ah, porque el artículo 2 del Código de Comercio te lo dice, que a falta de disposición de las leyes mercantiles y el código, tienes que irte al Código Civil Federal. Por eso es que se da esa vinculación, ¿me explico? Entonces, en este orden de ideas, vas a caer en el supuesto de la ley, artículo 6º. Y entonces... Buen fundamento. Y entonces, si ya caíste ahí, bueno, si ya te ubicaste en el supuesto, perdón por lo coloquial, entonces también se activa el artículo 5º. Voy a hacer aplicación estricta. Objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, que eso es el derecho fiscal de fondo. Si en el fondo estoy bien, oye, la forma. Claro. En materia fiscal, ¿vale? Así es. En materia fiscal. Lo tenemos muy claro. Porque a final de cuentas lo que busca la autoridad es la recaudación. Lo tenemos muy claro. Puedo tener CFDI, puedo tener contrato, y no es suficiente, ¿verdad? Claro. Me piden la materialidad, me piden el fondo, no la forma. Así es. Perfectamente. El CFDI siempre es forma, nunca es fondo. Es excelente. Digo, a eso quería llegar porque sí te digo, en la práctica se da mucho esto y nada más hay que decirles a nuestros amigos qué es lo que se tiene que hacer. Y no es difícil, porque nada más hay que estructurarlo bien desde que se hace en el acta, ¿no? Vamos a aprovechar ahí un par de preguntas muy rápidamente y con respuesta objetiva, ¿no? ¿Una persona moral constituida por 2 socios debe pagar a ambos honorarios asimilables o solo el que administra o trabaja en la sociedad? A ver, en este orden de ideas,
Perla, gracias por la pregunta. Pero cuidado, ambos honorarios asimilables, ¿qué tipo de honorarios? Sí, el Primero. asimilable que lo quite, Sí. que lo deje, que le puede pagar honorarios. ¿Qué tipo de honorarios? Porque tenemos dos. La Sí. fracción cuarta del 94 o la fracción quinta del 94. Así Primero, tenemos que verificar qué tipo de honorarios. ¿Sí? Ahora, el tema, ¿debe pagar a ambos? No necesariamente. Es como acuerden en la asamblea. Oye, acordamos, somos tú y yo los socios, que pues tú como contador, sí, porque tú sabes de esto, pero pues yo no. Entonces, ¿sabes qué? No, yo no recibo. Y en un acuerdo posterior podemos decir, oye, ¿sabes qué? Ahora sí ya recibo, porque aunque no soy contador, ¿pero qué crees? Conozco un oficio. Entonces ya puedo aplicar la fracción quinta Claro, y no la fracción, tú vas a aplicar la fracción cuarta y yo la fracción quinta, así es. pero tú vas a hacer un servicio profesional independiente y yo un servicio personal independiente, que no es lo mismo. Así ¿Sale? es. Entonces, ya, pero casi tanto como una obligación, no hay una Así obligación. es. Es según lo que acordemos, pero también en función de las necesidades de la sociedad. Correcto. Porque no nada más por decir, oye, pues ponle ahí un milloncito, ¿no? Y Sí, pues no. nos vamos a pagar también. No. Sí. Es en función de por eso hace rato mencionábamos que es guardando, ¿sí? La lógica, guardando el tema de razón de negocio, guardando todo eso es que podemos aportar Sí. en eso, pero así tanto como que debe, no. Así es. Y todo eso que hemos platicado también lleva la materialidad integrada. Así ¿no? es, claro. Bien, Olga Ortiz nos comenta ahí, soy una sociedad civil, reciclo, pago a 2 socios únicos que trabajan en el despacho como asimilados, timbramos y todo bien. ¿Puedo deducir dichos pagos? Ya lo hemos comentado, digo, no sé Claro. tu opinión. En otras ocasiones hemos dicho sí, la respuesta es sí, dedúcelo, ¿no? La autoridad a lo mejor te va a decir, oye, es que no te lo puse ahí en la ley, sí, pero yo ya, vamos, yo sé que la costumbre no hace ley, más que en ley de trabajo, pero lo vengo haciendo durante varios años y el régimen sigo siendo la misma sociedad, los mismos socios, las mismas actividades, todo. O sea, en una buena argumentación, no sé, salvo tu mejor opinión. No lo deduzcas, no es deducible. ¿Por qué? Estamos hablando de que deducciones, estamos hablando del elemento base. Eso es de aplicación estricta. Ahora, como bien lo comentabas, en materia fiscal, en este ámbito no hay derechos creados. Hoy la ley te dijo Claro. sí, mañana te dice no. La ley, porque esto está en términos de ley. Lo que debe hacer es, en ese orden de ideas, si le paga, ¿sí? Determinar el impuesto que debe de causar. Punto. Ahora, en una sociedad civil es obligatorio, es obligación del socio aportar el trabajo. ¿Me explico? Para tener derecho a ese remanente. Entonces, en estas ideas, yo sí digo, O sea, que calcule el impuesto que le pague. hay un después. principio que a lo mejor en materia fiscal es importante contemplarlo, ¿no? Que es correcto, equivocado, pero consistente. Claro. Porque no puedes decir, oye, aquí sí argumento unas cosas, aquí argumento otras cosas. Claro. Yo diría, no tengo un fundamento donde tenga la deducción autorizada, que es una obligación de fondo, no de forma. Aplicación estricta. Ahora, ¿me estoy ubicando en el supuesto de ley? No. ¿Me explico? Porque la ley no lo está contemplando. Entonces, Claro. tengo en contra lo dispuesto en el artículo 6º, en el 5º, de que hace rato mencionamos, ¿no? Por eso digo yo, ¿lo aplicamos a discreción, a voluntad, o lo aplicamos como Claro. debe ser? Nosotros lo hemos dicho, pero explico? con la salvedad de la defensa, porque mira, estando hablando de los dos regímenes, el título 2 y este del reciclo, a final de cuentas acá no hay una ley que dice trato igual a los iguales. No, ese es un principio general de derecho que podría establecer, pero también tienes aquí la situación de que el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales va más en función de lo que serían Porque es del 31 los principios, fracción cuarta, los principios generales de los impuestos, que no tiene que ver necesariamente con los principios legales. Aquí es lo que la ley te dice. ¿Sí? La ley de repente, ¿por qué te...? Pero la Constitución no es suprema, donde dice artículo 31, fracción cuarta. Sí, pero el 31 fracción cuarta, cuando te habla de que trato igual a los iguales, desigual a los desiguales, es el principio de equidad tributaria. ¿Sí? Y el principio de proporcionalidad, que se reflejan de forma diferente según el régimen fiscal. Porque yo te diría, oye, ¿por qué las personas morales de arrendamiento no tienen el 35% de deducción marcada por ley, que se mal llama deducción ciega, y las físicas sí? Oye, ¿por qué? ¿Sí me explico? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, eso se vuelve muy subjetivo
si lo vemos nada más de manera parca y genérica, hay que Así verlo es. de manera específica. En este caso, tenemos un régimen fiscal nuevo, novedoso, que no lo contempló. Es que ahí es donde está la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con esa sociedad que ya venía? ¿Qué pasa con una sociedad que creemos, entre tú y yo, y que caemos en reciclo perfectamente? Yo ahí, desde mi punto de vista, en una sociedad nueva, donde tengo ya un estímulo fiscal o un beneficio, no podría yo manejar ese tipo de deducciones, porque estoy hablando de una Claro. tasa muy económica, ¿no? Me refiero a quizá esas, pero que estarían sujetas a una defensa, que lo hemos aclarado, porque así decir, yo no soy quien dijo ya, si es deducible y tengo... Pero una defensa con muy pocas probabilidades de fruto. Ese es el tema. Sí, y digo, hay que esperar... Yo lo que diría es, analícelo bien, contador. Analice bien la situación. Estoy en reciclo, ¿sí? Pero no olvidemos que... Y si eres reciclo nuevo, yo me diría que no lo deduzca. Pero no olvidemos que no estamos atados de manos. Claro. Porque hay disposiciones que también me dicen cuándo no soy reciclo o Así cómo es. no puedo ser reciclo. ¿O cómo puedo salir de ahí Claro. para hacer deducible esto? Por ¿no? supuesto. Si, Entonces, si es que lo que le interesa a ella. ahí deducirlo. está. No, y si le interesa, porque es una de las formas donde ahí sí, porque el socio es obligatorio que aporte su trabajo. Claro. Si no, no tiene la calidad de socio, entonces ¿de dónde va a sacar Sí. para la papa? Entonces, si es importante, entonces sería valorar y ver los puntos en donde salgo de reciclo y yo me iría más por esa viabilidad. Claro. La otra, aun cuando pues, la defensa la podemos tener cualquiera, podemos aplicarla a cualquiera, pero hay que ver la viabilidad de defensa. ¿Cuántos? ¿Sí me explico? Y aparte, pues porque me quedé en el régimen. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Así Entonces, es. tengo que analizar todo mi panorama. El que yo traía, pues ya lo conozco de alguna forma, traerlo al presente, el que se me presenta con el reciclo y ver si es mi conveniencia seguir en él o cambiarme o salirme de él. ¿no? Así Yo es. diría, yo por ahí vería más la solución. ¿no? Esa sí tendría, pues a lo mejor hasta un tema de todo, razón de negocio, ubicarme en el supuesto de ley, artículo 6º, artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, invariablemente de las disposiciones específicas de la Ley sobre la Renta, ¿no? Así es. Bien, amigo, pues mira, vamos a hacer una cosa, si tú me lo permites, me gustaría crear una segunda parte. Vamos a analizar, tenemos por ahí varias preguntas que con yo todo de gusto. yo de ahí me apoyaría para decir, vamos a crear esa, porque estas preguntas que nos hacen nuestros amigos prácticamente nos van a dar para esa segunda parte en donde ellos tienen esas dudas y que sería sentarnos aquí a platicar y atacar, bueno, a tratar de resolver ese tipo de dudas que tienen. Claro, ¿no? con todo gusto. Ya invitamos con todo ahí gusto. a nuestro amigo Mar, que también está aquí acompañándonos, ¿no? Claro. Y bueno, pues siempre hace falta la opinión de un abogado. así es, exacto. Sí, porque nos va también a ilustrar desde su punto de vista. Claro. Bueno, pues amigo, muchísimas gracias por tu contrario. tiempo, por tu conocimiento y entonces quedamos así, ¿no? Le damos para otra segunda parte. Con todo gusto, claro que sí. Y amigos, también muchas gracias. Gracias por haber estado en este programa y pues mi recomendación, si me permite, de siempre, ¿no? De que hay Sí, que aprender adelante. muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Un gusto y que tengan muy buena tarde. Síganse cuidando y cuiden a sus familias. Hasta pronto. Gracias. No, gracias a ti, amigo. Pues amigos, cuídense mucho, estamos en pandemia. Hasta la próxima.